Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula donde vamos a seguir conversando acá con mi amiga y colega Ana Claudia sobre el tema de la creatividad para que puedas aportar tu mirada al respecto. Hola, ¿cómo ¿Tienes les va a allí? todos? Bienvenidos, bienvenidas. Recién hablábamos un poquito con Germán acerca del tema de la creatividad, de cómo se ha ido viendo diferente, ¿no? A través del tiempo. Y cuando yo empecé a preparar el tema de creatividad hace ya unos años, se hablaba como que en la antigüedad la creatividad se veía diferente. Pero después me di cuenta que en el mundo donde trabajo y donde estoy, la creatividad está a veces como relacionada únicamente con los artistas, con los coreógrafos, con los escritores, con los inventores, con los científicos. Mm, Y en realidad no es no es propiedad únicamente de ellos, sino que todos podemos ser creativos a nuestra manera. Recién hablábamos de este tema de la inspiración, ¿no? Inspirar, antes los griegos pensaban que las musas inspiraban, en los oídos soplaban en los oídos, ¿qué quiere esa es la decir eso? inspiración. Inspirar, soplar dentro de las ideas, ¿no? Para los genios, para los escritores, los filósofos. Y hoy nos damos cuenta de que la creatividad en realidad tiene que ver, como ya lo van a ver en otras capsulitas, con un montón de operaciones y procesos que hacemos a nivel cerebral. Y que además la creatividad es algo altamente entrenable. No es que algunos lo tienen y otros no, es algo que se puede Mm. entrenar, ¿no? Y se entrena, perdón, ¿no? Y se entrena involuntariamente. Eh, Sí, Digo, porque somos tan creativos a veces para crearnos problemas. Yo tengo súper mirá qué entrenado. interesante, ¿no? Yo Mirá lo qué entrené solito interesante. eso, me creo unos problemas bárbaros. Esto de crearnos problemas, la creatividad creo que se puede eh, entrenar consciente e inconscientemente. Sí. Eh, Si empiezo a hacer mucho de eso que ya sin darme cuenta lo voy a ir entrenando, por más que sea un problema. Bien, lo que pasa es que va a tener que ver con estos patrones mentales que tenemos, con esta forma Mm. que tenemos de solucionar problemas. Cuando encontramos la solución a un problema, para ahorrar energía, vamos a ir por ese mismo circuito neuronal a buscar la misma solución. Recuerdo a un formador mío que decía que nuevas soluciones traen nuevos problemas. Eh, Me parece que justamente la creatividad tiene que ver con esto, no solamente con generar estas nuevas redes neuronales, buscando nuevas soluciones, sino con unir puntos, ¿no? Mm. Diferentes. Porque Eh, está ahí, ¿no? O sea, cuando yo digo que soy muy creativo para generarme problemas, lo que estoy queriendo decir es que todos tenemos la competencia de generar estas nuevas conexiones, que a veces lo usamos indebidamente, o sea, o lo usamos para cosas que nos terminan siendo disfuncional. Esto es. Yo soy creativo cuando hago algo. Es más, yo tengo este chiste, a veces estamos ahora en obra en casa y hacen algo muy mal, ¿no? Acá digo, hay que tener creatividad para hacerlo así, ¿no? Y es es verdad. como la creatividad utilizada para el otro lado, pero sigue siendo creativo. Eh, una de las cosas que me Eh, parece que tiene que ver con esto que traes, y seguramente vuelvo a reiterar, lo van a estar leyendo en el material de PDF, lo van a estar viendo en otras cápsulas, tiene que ver con el foco atencional, a dónde ponemos la mm, atención. Desde mi profesión como bailarina y como coreógrafa, una cosa que le digo mucho a los alumnos es que para poder crear es necesario llenarse de otras cosas, no solamente de danza. mm, Cine, teatro, películas, gastronomía, como ver un montón de mm. cosas para poder después crear esto. Y siempre tengo, cada vez que hablo de creatividad me viene a la cabeza Picasso, ¿no? Picasso que decía que 99% de trabajo y 1% de inspiración. Y Mm. que si la inspiración llegaba te encuentre trabajando, porque tenía mucho que ver con ese foco atencional. Probablemente vos, ahí que estás en tu casa, si en este momento te vas a la habitación de al lado y cerrás los ojos, te invito a que lo hagas cuando termines la cápsula y pienses en los elementos que hay en esa habitación de determinado color, no sé, de color rojo. Es muy probable que vengan a tu cabeza un montón de cosas que haya en la habitación de color rojo, pero cuando abras los ojos te vas a dar cuenta y vas a descubrir que hay muchísimas más que las que vos pensaste y las que vinieron, y que estuvieron ahí todo el tiempo y que no las viste. Pero eso tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo y con el a propósito que decías vos recién, Sí, con lo sí. entrenable. Ahora bien, también hay como una La- especie el- de mito donde la creatividad está, viste, únicamente en el hemisferio izquierdo. mm. Y en realidad, como todo, es la danza entre lo irracional y lo racional, lo simbólico y lo Yo lo explícito. contaba para que lo liguen con lo que estábamos contando, cuando yo hablaba mucho de procesamiento consciente y procesamiento metaconsciente, ¿sí? Como entendiendo también, ¿no? Esta lógica de un poco y un poco. Está bueno.
y lo de la intencionalidad antes que se me vaya, tiene que ver con esto, ¿no? Yo en algún momento dije en la capsulita, como para que liguen lo que ella está contando, ¿no? Con lo que yo venía diciendo, pasar de la resistencia al cambio, palabras de Néstor Braidón, a neuroliderar el cambio. Exacto. Poco, intención, trabajo del 99%, ¿no? Y después vendrá este 1%. Ese 1% viene un poco en ese momento de incubación, ¿no? Donde abandono todo, donde me voy a hacer otra cosa, donde después de tanto foco atencional... Donde suelto la incubación, donde ¿no? suelto. Ah. O sea, Se hace a partir de la materia prima de la incubación. Exactamente. Okay. Aparece ese insight, ese eureka. Ese eureka. Ese resultado. Y vuelvo otra vez con Picasso, porque a mí me encanta la historia de Picasso. Le gustaba mucho la obra de Matisse. ¿De? Matisse, que era otro pintor. Sí. Y lo admiraba muchísimo y va a comer una noche a la casa de él y en esa época no todo el mundo tenía la posibilidad de viajar y viene la hija de este otro pintor que lo invita a comer con una escultura africana y le encantó a Picasso eso, ¿no? Y cuentan, no sé si es verdad, es un mito, que al otro día apareció Picasso entre medio de un montón de papeles donde empezó a esbozar un montón de dibujos donde después se va a pasar su obra, ¿no? Pero que tenía que ver con todo este estudio que él había hecho de este pintor a quien él admiraba y esa figura africana que a él tanto le llamó la atención, ¿no? Y comenzó a partir de él, después de pasar toda esa noche, de procesar todo eso, aparece una nariz por un lado, una boca por el otro, un brazo por otro lado. Entonces, después de ese proceso de incubación, después de ese sueño que tiene, de ese periodo de descanso, aparece todo esto. Yo cuento siempre la de Einstein, está bueno tener otra ahí. Sí, el metaconsciente, ¿sabe? Hay un estudio, no lo comenté esto, hay un estudio, no me va a venir el nombre de la universidad en este momento, pero un estudio científico que dice que el 93% de las ideas creativas surgen, y están todas enumeradas, todos estos lugares, ¿no? El 93% surge cuando salgo a correr, cuando estoy meditando, cuando me fui a dormir, cuando me estoy despertando, en todas estas actividades. Solo el 7% surge en las 8 horas del horario laboral, sí, que para donde se supone que me pagan para ser creativo. Bien, pero lo interesante es que aparecen allí, pero que tienen un sustento, es decir, no aparecen de la nada. Antes estuvo trabajando, es este 99%, ¿no? Que estamos hablando que decía Picasso, se estuvo trabajando, se estuvo poniendo foco atencional, se estuvo buscando, se estuvo mirando. Una vez que solté, aparece este otro proceso maravilloso. Sí, estamos de acuerdo. A mí me gustaría ampliar un poquito esto de que todos tenemos creatividad, estamos todo el tiempo creándonos situaciones, a veces funcionales, a veces disfuncionales, y hay que aprender a detectar, ¿no? Todos somos buenos en algo. A veces somos, como decía antes, jocosamente, pero es cierto, ¿no? Somos muy buenos creándonos problemas, pero incluso cuando hacemos eso, estoy poniendo en práctica una serie de pasos, ¿sí? Para crearme ese problema. Entonces, cuando yo logro identificar cómo es mi serie de pasos dentro de la creatividad, que después veremos cómo es la de Walt Disney, yo puedo poner a funcionar eso en otro contexto. Por ejemplo, Virginia Rosenbaum siempre se ríe de mi forma de creatividad y para mí es altamente estimulante de cómo diseño las clases, no cómo diseño las clases, cómo genero los contenidos para la clase, porque el diseño por ahí es un poco más amplio. Y a mí en una época, ahora no tanto porque uso bastante menos el PowerPoint, pero en una época yo usaba las plantillas, como me gustan los PowerPoint que tengan movimiento y que esto que lo otro, yo usaba las plantillas y claro, las plantillas a veces vienen con 5 bullets o 5 rueditas o una ruedita con 6 cositos. Y a mí me encantaba quedarme con eso y forzarme, sería como limitarte. Sí, limitarme, pero siempre si yo tenía 3 o 4 buscaba, aparecía, no sé si buscaba una de 5 o 6, o sea, siempre me faltaban completar 2 renglones, un renglón, 2 renglones, 3 renglones, y Virginia me decía, ¿no es más fácil buscar otra plantilla o no es más fácil borrar los 2 bullets que te sobran y listo? Y para mí era un ejercicio creativo que eso me interpele a seguir pensando, ¿no? Okay, y para mí era mi forma de estrategia. Y luego, eso de llenar los cuadraditos, lo uso hoy en día, a lo mejor no con PowerPoint, para hacer otro tipo de diseños y me funciona bien, ¿no? Y empiezo y abro MindMap primero vacío con muchas flechas y después empiezo a completar. Y probablemente si pensaran cómo me creo los problemas, probablemente tenga que ver con querer completar cosas. Probablemente tenga que ver con esa misma estrategia. Sí.
Qué interesante, ¿no? Esto de poder detectar las estrategias que tenemos para crear. Recién cuando te escuchaba, mis estrategias de creatividad, por ejemplo, con respecto a la danza o a las coreografías, ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Hoy en día sí trabajo mucho con este 99, pero no este 99%, pero no es 99% bailar, sino como decía antes, muchas veces es 99% ver material, escuchar música. Y una vez que elijo una música, puedo estar un mes escuchando solamente esa música hasta que me conozca, pero es más que nada hasta que conozca el recoveco de cada una de las notitas de esa música. Y en el momento de ponerme a crear cualquier tipo de coreografía, no es en cualquier momento del día, por lo general es entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, un horario que para mí, sí, pero porque tiene que ser un horario en que haya absolutamente silencio, no solamente en mi casa, como si fuese en la ciudad, porque muchas veces necesito subir a la terraza o salir afuera, pero no WhatsApp, nada, ¿No inclusive muchas veces en el comedor, tirada en el suelo, porque escuchando ya esa música, ¿no? Y pensaba recién en esto, en las estrategias. Interesante, porque después cuando trabajemos Disney me gustaría traer algo para trabajar en lo que estoy ahora como metiéndole atención. Pero fíjense qué interesante, esto que voy a traer para Disney, que para mí es como un gran desafío, tiene que ver mucho, o sea, no lo he hecho antes, porque tiene que ver mucho con las interferencias que tiene este proyecto en mi vida. Bueno, feliz de acompañarte en eso. Entonces creo, ¿no?, que lo importante de esto es saber que hay cosas que hacemos muy bien y que esas cosas que hacemos muy bien las usamos tanto para crearnos problemas como para crearnos soluciones. Acá estamos hablando de cómo descubrir en algo que ya sabemos que nos sale más o menos bien y decir, bueno, a mí me gusta el diseño, ¿no?, del acorio que hace Ana, a mí me gusta el diseño, si vos lo dijeras, a mí me gusta el diseño de la clase, que no sé qué, ok, ¿qué es lo que hago? Bueno, y si ahora tengo que diseñar otra cosa en lo que no me siento tan hábil, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Y la invitación es que si prestamos atención a cómo nos creamos los problemas, seguro que tenemos las mismas estrategias, pero con otro foco, ¿no? Con otro... Sí, también foco, ¿no? Con otro foco atencional. Otro foco atencional, como dicen en las artes marciales, donde está tu pensamiento está el chi, ¿no? Así Exactamente, donde está tu atención está tu energía. Ok, dos versiones distintas del mismo decir. Así que estrategias, sí, ¿algo más? Sí, no, me gustaría ir para este lado que tiene que ver con las interferencias, porque dentro de esas estrategias que tenemos, también tenemos interferencias, hay cuestiones que tienen que ver muchas veces con patrones mentales, muchas veces tienen que ver con creencias. Hay una frase de un colega y amigo que dice: el doble de lo bueno no siempre es mejor. Y cuenta, ¿no? ¿Te acordás el coso del bicho taladro? La narración del bicho taladro que él cuenta. No. ¿Lo puedo contar en versión cortita? Dale. El doble de lo bueno no siempre es mejor. Él lo da para ecología, cuando explica el principio de ecología. Sí, está bueno que lo traiga también porque lo acabamos de ver en el módulo pasado. Él dice que había unos bichos taladros que producían una baja, la hipótesis era que los bichos taladros producían una baja producción de papas. ¿Sí? No sé en qué año, viste, Fer le pone color y todo esto, a mí no me sale tanto, pero bueno. Entonces ahí traen desde afuera un insecticida para matar a los bichos taladros, matan a los bichos taladros, las papas aumentan en su producción en un 25%. Todos felices, año siguiente, terminemos de matar de nuevo a los bichos taladros, otro 20% para arriba. Tercer año, ni una sola papa. ¿Sí? Los bichos taladros eran los encargados de crear estos pequeños túneles que después por los cuales corría el oxígeno y el agua para que la papa pueda germinar y crecer. ¿No? Está bueno, ¿no? De paso lo cuento porque esto tiene que ver con el no chequeo de la ecología sistémica, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces a partir de ahí siempre surge esta idea de que el doble de lo bueno no siempre es mejor. A lo mejor estaba bueno hacer un control del bicho taladro y no sacarlo del todo. A lo mejor un poco de alegría en la vida está bien, y mucha alegría se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Tiene un nombre particular? Euforia, sí, pero tienes otro, sí, euforia. Y ya empieza a ser disfuncional, y a lo mejor un poco de tristeza está bien porque me sirve para procesar un tema como para llevar en otra dirección, y mucho de tristeza ya se transforma en otra cosa disfuncional. Así que ligado a nuevos problemas nuevas soluciones traen nuevos problemas. Tiene que ver con esto. Ahora que trajiste esto, nosotros, por lo menos yo en mis clases de flamenco, cuando hay demasiado movimiento, sobre todo en flamenco, digo algo muy parecido, que es más no es mejor. Sí. ¿No? En meter en la música 200 pasos, más no es mejor. Sí, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. Esto.
Bien. ¿Y por qué esta introducción? Porque hay muchos enemigos, sí, que son de estos, muchos enemigos a lo mejor como podría ser la crítica, ¿no? La crítica puede funcionar bien, el pensamiento crítico cuando estamos ya en el proceso que se llama de creatividad secundaria, ¿sí? Donde no la crítica cuando estoy en el brainstorm de tirar muchas ideas, sino cuando ya le estoy dando forma a algo, a lo mejor tener una mirada crítica sobre eso, que sería hacerle como buenas preguntas, a lo vamos a ver un poquito más adelante, sirve y sin embargo hay algo que está mal y si tomo la parte por el todo y critico el todo como una cosa y no me doy cuenta que es solo una Es un pequeña parte, pedacito. ahí la crítica, por ejemplo, no serviría, ¿no? Sí, muchas veces nos detenemos o vemos todo lo que está malo en el error, ¿no? Y esto tiene que ver con ver, y vuelvo a esto, tiene que ver también con el foco, ¿dónde tenemos el foco atencional? En el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? No veo todo lo que ya he adquirido, todo lo que ya tengo, todo lo que ya hice, sino todo lo que falta. Muchas veces eso no me permite llegar a ese resultado que quiero. Entonces esa crítica, un poco con lo que traías Bueno, recién, como vamos a verlo ahora, que quizás la crítica justa está buenísimo para poder recabar información acerca de esto que quiero hacer. Pero la crítica en exceso me impide llegar a sí, eso sí. que estoy buscando. Me gusta esto, tomar la parte por el todo, quedarme solo en el medio vaso vacío, sí. Está bueno. Una de las cosas entonces, la crítica, estaríamos hablando de las interferencias No, por exceso. por Perdón. exceso, ¿no? Y esto del error también, ¿no? Porque el error, a mi entender, tiene como muy mala fama. Y en realidad el error no es nada más que información, es decir, encuentro formas diferentes de hacer lo mismo o de que salga otra cosa a lo que estoy buscando, pero sigue siendo información. Cuando tomamos el error como eso, no es por acá, voy por otro lado, probablemente sea mucho más rico y empiezan a aparecer cosas. Esto de Edison que dijo, no, encontré Edison, sí, entendí Ericsson, viste, en este contexto. no, Edison que dijo, Edison, encontré ¿cómo 1000 se- y una formas distintas de no hacer una bombilla. Pero a la 1002 la encontró. Pero tomó el error también como un aprendizaje, ¿no? Entonces esto. Otro de los excesos está ligado al perfeccionismo, ¿no? Entonces, por un lado la crítica, el exceso de crítica, malo, ¿sí? Nos bloquea la creatividad, el exceso de perfeccionismo tiene que ver con todo esto, ¿no? No entender que lo que sea que emerge, que no es lo que quiero, es feedback, es retroalimentación, tiene que ver con el principio de la PNL, de que todo es retroalimentación, me gusta. Así que está bueno muchas veces cuando uno está en esto del perfeccionismo, se termina obturando, ¿no? Las ganas de buscar, la Sí, intención de encontrar, voy a decir más que las ganas de buscar. la intención de La encontrar. intención de encontrar. Pero Me quedé pensando, ¿viste? vuelvo un poquito, para mí, o por lo menos lo ligo, tanto la crítica como el perfeccionismo, a creencias que tenemos, ¿no? Ah, Tiene sí. que ver con probablemente con nosotros y aquellas cosas que creemos y dónde estamos mirando. Pero esa manera de mirar, que no son más que filtros, tiene que ver con nosotros y son perfectamente cambiables, si se quiere trabajar en ello. Tenés re bien la voz, Modificables. Tenés re bien la voz, porque vino hoy tomada. Sí, estoy con un poquito Está impecable. Otro de los enemigos por exceso tiene que ver con la claridad, ¿no? Y fíjate que son todos muy parecidos a los enemigos del aprendizaje de coaching, ¿no? Querer tenerlo claro, ¿no? Cuando yo no avanzo con el proceso creativo, con la puesta en marcha, con alguna de las etapas del proceso creativo, porque quiero sí o sí tenerlo todo claro. Cuando estamos diciendo que mucho del proceso creativo viene del procesamiento metaconsciente, que justamente no necesita tener nada claro, ni ordenado, ni secuenciado, ni lógico, sino que opera de una manera totalmente distinta. La idea de tenerlo claro al hemisferio derecho o al tipo de procesamiento que está mayormente en el hemisferio derecho no le hace ningún sentido, ¿no? No, y esto que traes es interesante, otra vez, hemisferio izquierdo, porque cuando no nos permitimos quizás, todo lo que tenga que ver con lo lúdico, con el juego, ¿no? Como que frenamos ese tipo de procesamientos también, esto es una interferencia. Porque cuántas veces permitiéndonos el disfrute en lo que estamos haciendo, el jugar. Si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo sería? Se frena el juego. Exactamente. Pero bueno. vuelvo a reiterar, tiene que ver con creencias, ¿no? Porque probablemente creemos que el juego no es algo serio. O sea, que mejor dicho, sí, es eso, que el juego no es algo serio. Entonces no es momento de jugar. Cuando desde el juego y desde lo lúdico probablemente puedan aparecer un montón de cosas y se me viene la imagen de los niños, lo creativo que son los niños, ¿no? Donde con una caja te hacen un camioncito
o con unas latas te hacen algún juguete, ¿no? Donde no frenan. No necesitan claridad, no necesitan saber a qué, hacia dónde, sino que simplemente están ahí. Presentes. Me gusta. Quería aprovechar a tomar agua, estaba pensando en Vir, que tuvimos un diseño de una clase hace poco, antes de ayer, no me acuerdo, en uno de estos días del fin del arco, y me decía, pero no lo podemos hacer más lúdico, y es verdad, yo estaba más en esta idea de la necesidad de ser claro, de ser ordenado, de que los alumnos entiendan cómo era el proceso de acompañamiento de modelos de transformación consciente. Estaba como más enfocado en la claridad, y es verdad. Y Vir decía, ¿y cómo podemos hacer eso mismo más lúdico? ¿Y cómo claro, que hacer? sea, claro, que haya disfrute, que haya juego. Bueno, Ana, ¿algo para ampliar a modo de cierre? ¿Qué te gustaría contar? A modo de cierre, lo importante de la creatividad en la vida de todos nosotros, pero de la creatividad a propósito, lo que hablábamos hace un ratito, y esa creatividad que simplemente aparece. Que aparece cuando cocinamos, que aparece cuando queremos hacer un dibujo. Hay una película muy linda que vi en primer año de PNL que se llama Nice, que es sobre una psiquiatra que lo que hace es asistir a sus pacientes a que pinten y a que puedan ir mediante la creatividad y mediante la pintura, ir expresando todo lo que les pasa. La sublimación sería en el lenguaje freudiano. En el lenguaje freudiano, pero lo que hablábamos es esto, que la creatividad siempre tiene un fin. Probablemente nosotros lo usemos para solucionar problemas, para llegar a algún resultado, pero a veces la utilizamos simplemente para contar, para expresar aquello que tenemos dentro. Me parece también interesante empezar a verla de esa manera y empezar a practicarla de esa forma, no solamente como una solucionadora de problemas. No solo para solucionar problemas prácticos, recién dijiste con propósito, vos dijiste para algo, un propósito, pero el propósito siempre está. Me parece que a veces consciente y a veces inconscientemente, que la creatividad es una herramienta que todos tenemos que estar al alcance y que es patrimonio de los seres humanos. Y gracias por traer la peli, me la había olvidado. La voy a buscar, voy a armar algo con eso, es una hermosa película. Bueno, creo que estábamos. Yo de mi parte solo saludarlos, gracias por seguirnos hasta aquí en una nueva cápsula. Dimos todo lo que nos gusta agregar, ¿no? No sé si en los libros de PNL hay tanto sobre creatividad, pero nos gustó esto poder contar un poco desde las neurociencias, un poco desde nuestra propia experiencia, para dar paso ahora sí a todo lo que va a ser Disney. Así que, gracias, estamos hasta aquí por ahora. Gracias y hasta la próxima.